No necesitaba decir nada. Su mera presencia llenaba el espacio, literal, física, inmensa. A ella le avergonzaba sentir lo que sentía, pero era imposible no notarlo. La silla crujía bajo su peso. El cuello de la camisa parecía apretarle demasiado, y hasta los gestos más simples requerían un esfuerzo que no pasaba desapercibido. Intentaba fijar la mirada en sus ojos, ignorar el resto, pero las manos anchas rodeando la copa, el cuerpo extendido ocupando más de lo que debía, volvían una y otra vez a su conciencia. No había crueldad en él, ni prepotencia. Tal vez eso era lo que más la confundía, la cortesía constante de un hombre que ella jamás habría elegido y que, aún así, la miraba como si fuera lo más deseado del mundo. En el año 1830, Amaranta de Villaseñor despertó algunas semanas antes de la boda con una sensación de asfixia en el pecho. No era una pesadilla, era realidad. Su padre, don Ramiro de Villaseñor, acababa de contarle, con los ojos enrojecidos de un hombre que no duerme hace días, que lo perdieron todo. Las inversiones en las colonias fracasaron catastróficamente. Las deudas eran impagables. Los acreedores ya amenazaban con confiscar las tierras. El título de la familia podía ser revocado. Sus hermanos menores, el niño de 12 años que todavía jugaba con soldaditos de plomo, la niña de 8 que soñaba con tener su propio baile de debutante, quedarían en la miseria, sin dote, sin futuro, sin nombre. Hay una solución, dijo don Ramiro, incapaz de mirarla a los ojos. El duque de Almodóvar propuso matrimonio. Él pagará todas las deudas, restaurará el crédito de la familia, garantizará el futuro de tus hermanos. Su voz se quebró. Pero la decisión es tuya. No puedo obligarte. Pero era mentira. Claro que podía. Claro que ella no tenía elección. ¿Cómo podía decir que no cuando sus hermanos dependían de ella? Cuando su madre, doña Elvira, lloraba silenciosamente en la esquina de la sala, cuando el peso de generaciones de honor familiar recaía sobre sus hombros de 22 años. Este matrimonio de conveniencia era su única salida. Amaranta conocía la reputación del duque Sebastián de Almodóvar. Todo el mundo la conocía. A sus 40 años, rico más allá de la imaginación, poderoso, culto, y notoriamente gordo, muy lejos de los estándares de belleza que definían la aristocracia española. De mediana edad, con una apariencia que hacía que las otras doncellas susurraran con lástima cuando pasaba, pero había otra reputación que la confundía y aterrorizaba. Decían que era un seductor irresistible, que decenas de mujeres de la nobleza ya cayeron a sus pies, que esposas casadas arriesgaban el escándalo solo por estar cerca de él. Los hombres de la corte lo ridiculizaban en público, atribuyendo sus éxitos al dinero y al poder. Pero las mujeres contaban historias diferentes en voz baja, historias de un hombre que conocía los deseos femeninos mejor que cualquier galán hermoso, que seducía con inteligencia, atención, una presencia magnética inexplicable. Ella no sabía si creer esos rumores absurdos, pero tampoco importaba. No se estaba casando por amor o atracción. Se estaba vendiendo para salvar a su familia. La palabra mercancía cruzó su mente y la apartó con violencia, pero la sensación permanecía sucia e ineludible. Intentó encontrar alternativas desesperadamente. Podría entrar a un convento. Exige una dote que no tenemos, respondió doña Elvira. Podría trabajar, una noble trabajando. El escándalo sería peor que la ruina, rechazó don Ramiro. ¿Podría esperar otro pretendiente? No hay tiempo. Los acreedores vienen pronto. Cada puerta se cerraba, cada camino se bloqueaba, hasta que solo quedaba uno, el altar. Las semanas hasta la boda fueron una pesadilla despierta. Sus amigas, aquellas que se casaron por amor prohibido, que eligieron a sus maridos en bailes románticos,
La visitaban con sonrisas de lástima mal disimulada. Estoy segura de que será amable, decían, sin poder decir hermoso, deseable, encantador. Ella sonreía educadamente mientras algo moría dentro. Sus sueños de un caballero valiente, de un romance que la hiciera suspirar, de un matrimonio donde despertaría ansiosa por ver el rostro del amado, todo eso se convertía en cenizas. Por la noche, sola en su habitación, lloraba silenciosamente en la almohada. Lloraba por los sueños perdidos, lloraba por la libertad que nunca tendría, lloraba porque a los 22 años su vida ya terminó antes de comenzar. Sería la duquesa de Almodóvar, título envidiable, prisión dorada. Sería esposa de un hombre que no eligió, que no deseaba, que la sociedad ridiculizaba. Y lo peor, él lo sabía. Sabía que ella estaba siendo comprada. Sabía que no había amor, solo transacción comercial disfrazada de matrimonio. Era terca, orgullosa y desesperadamente romántica. ¿O lo era? Creció leyendo historias de caballeros valientes y hermosos, soñando con una pasión secreta que la hiciera suspirar. Durante años, fantaseó con un pretendiente de ojos penetrantes y porte atlético que la conquistaría con gestos heroicos. Guardó esas fantasías como tesoros secretos. Ahora, necesitaba enterrarlas definitivamente. En la mañana de la boda, despertó con el estómago revuelto. Las criadas la vistieron en silencio, sintiendo la tensión. El vestido era hermoso, regalo de él, obviamente. Su familia no podría pagarlo, pero parecía una mortaja. Cada capa de seda blanca era otra capa de obligación. Cuando colocaron el velo, vio su reflejo en el espejo. Una novia hermosa, de ojos muertos. Doña Elvira entró, la abrazó con fuerza, susurró, «Gracias», con voz quebrada. Su hermano menor trajo flores, sin entender por qué la hermana parecía tan triste en el día más feliz de su vida. Don Ramiro no pudo hablar, solo besó su frente con lágrimas cayendo. Ella cargaba el peso de su gratitud como piedras en los hombros. Mientras caminaba por el pasillo de la capilla, cada paso parecía más pesado que el anterior. Sentía cada mirada de los invitados de la aristocracia, algunas de lástima, otras de curiosidad maliciosa queriendo ver si ella también sucumbiría al famoso duque, otras de envidia por la riqueza que estaba ganando sin entender el precio que estaba pagando. Apretó el ramo con tanta fuerza que los pétalos caían al suelo de piedra fría, un rastro de pequeñas muertes blancas. Cuando finalmente levantó los ojos hacia el altar y encontró su mirada, algo inesperado sucedió. Sebastián de Almodóvar no sonreía con arrogancia de seductor ni con falsa modestia. Había una profundidad en esos ojos oscuros, una inteligencia afilada mezclada con algo que parecía comprensión, tristeza, como si entendiera exactamente lo que ella estaba sintiendo. Amaranta sacudió la cabeza, apartando el pensamiento. Debía ser parte de su estrategia, el truco que usaba con todas. Él sabía que ella no estaba aquí por voluntad propia. Probablemente sentía lástima, o peor, le parecía gracioso. La ceremonia fue rápida, mecánica. Ella pronunció los votos con voz temblorosa, cada palabra sintiéndose como una traición a sí misma. Él respondió con una firmeza gentil que casi la desorientó. Su voz era realmente grave y envolvente, exactamente como decían los rumores. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, ella cerró los ojos, esperando un beso público, parte de la actuación que exigían las bodas. En cambio, él solo tocó levemente su rostro con el dorso de la mano, un gesto tan suave y respetuoso que sus ojos se abrieron sorprendidos. No había posesión en ese toque, había delicadeza. Ella se apartó, confundida, perturbada porque no esperaba gentileza.
Durante el banquete, sentada a su lado en la mesa principal, bajo la mirada de toda la alta sociedad madrileña, estaba rígida, guardias completamente levantadas. Sebastián no intentó forzar conversación. No hizo preguntas invasivas sobre sus sentimientos. Solo comentó ocasionalmente sobre la música, sobre la calidad excepcional del vino, sobre un detalle gracioso de la decoración floral. Cuando su tía hizo un comentario cruel disfrazado de elogio, qué suerte tuvo la sobrina de encontrar estabilidad financiera en estas circunstancias difíciles, él intervino con una respuesta tan inteligente y cortés que transformó el insulto en ridículo sin ser grosero, protegiéndola de la humillación pública. Ella lo observó por el rabillo del ojo, confundida. Su voz era exactamente como la describieron, grave, envolvente, con un humor afilado que la tomaba desprevenida. No estaba intentando seducirla abiertamente, simplemente estaba siendo interesante, respetuoso, peligrosamente fácil de estar cerca. La noche de bodas llegó como una guillotina sobre su cabeza. Durante todo el día intentó no pensar en este momento, pero ahora era inevitable. Entró a la habitación, inmensa, lujosa, decorada con un gusto refinado que en otras circunstancias admiraría, y se sentó en el borde de la cama enorme, manos heladas, corazón disparado. Este era el momento, la parte final de la transacción. Cerró los ojos, respirando profundo, intentando prepararse mentalmente para cumplir su deber conyugal con la dignidad que pudiera reunir. Cuando él entró, ella no miró. Oyó sus pasos, el sonido de algo siendo colocado sobre la mesa. «Traje vino», dijo con esa voz grave. «Pensé que podríamos conversar primero, si quieres». Ella abrió los ojos, sorprendida. Él estaba del otro lado de la habitación, respetando distancia, sosteniendo dos copas. No había prisa en sus movimientos, nada de depredador. Él parecía cauteloso, casi nervioso. Amaranta aceptó la copa con mano temblorosa. Bebió demasiado rápido, el vino quemando su garganta. Él se sentó en una butaca, no en la cama, manteniendo distancia, y comenzó a hablar sobre cosas banales. El jardín que vio al llegar, los libros de la biblioteca que tal vez le interesaran. Si necesitaba algo para sentirse más cómoda en los aposentos, ella respondió con monosílabos cortantes, construyendo muros, queriendo que simplemente hiciera lo que necesitaba hacer y terminara con esto. Sebastián se dio cuenta. Claro que se dio cuenta. Dejó de hablar, colocó su propia copa a un lado. «¿Tienes miedo?», dijo gentilmente. No era pregunta, era observación. Ella no respondió, mandíbula trabada. «Sé que este matrimonio no fue tu elección», continuó, voz baja, sin juicio. «Sé que tu familia estaba en situación desesperada. Sé que estás aquí por obligación, no por deseo». Las palabras la golpearon como bofetadas, no porque fueran crueles, sino porque eran verdaderas. Lágrimas ardieron en sus ojos y ella las forzó hacia atrás con furia. No iba a llorar frente a él, no le iba a dar la satisfacción de ver su desesperación. «No haré nada que no quieras», dijo, levantándose lentamente. Caminó hasta la puerta que conectaba sus aposentos. «Duerme en paz. Cuando y si algún día me deseas genuinamente, si eso alguna vez sucede, lo sabré. Hasta entonces, puedes estar tranquila, nadie te va a forzar a nada». Salió, cerrando la puerta suavemente detrás de sí, dejándola sola en la habitación enorme. Ella se quedó allí, congelada, procesando lo que acababa de suceder. Él retrocedió, le dio espacio, comprendió. Esto no tenía sentido, no necesitaba hacer esto. Ella era su esposa por ley, por contrato. Él tenía derechos conyugales, podría exigir, pero eligió no hacerlo. Se acostó en la cama, todavía vestida, mente girando. No sabía si sentía alivio o confusión. Tal vez ambos. Una parte minúscula de ella, que no quería admitir, sentía algo peligroso. Gratitud. Y junto con la gratitud,
la primera grieta en las murallas que construyó. Si hubiera sido cruel, arrogante, exigente, sería más fácil. Podría odiarlo con pureza, pero gentileza, comprensión, respeto, eso era más peligroso que cualquier seducción. Los días siguientes se transformaron en semanas, y la vida en el ducado asumió una rutina extraña. Sebastián nunca mencionó esa noche, nunca cobró, nunca insinuó, nunca presionó. Desayunaban juntos todas las mañanas en el comedor privado que daba al jardín de rosas blancas y jazmines. Él comentaba sobre los libros que estaba leyendo, preguntaba su opinión sobre la gestión de las tierras, la trataba como igual intelectual y no como trofeo decorativo u obligación conyugal. Al principio, Amaranta respondía por educación fría, con monosílabos cortantes diseñados para mantener distancia. Pero gradualmente, contra su voluntad, contra todas sus defensas cuidadosamente construidas, comenzó a responder por genuino interés. Sus opiniones sobre literatura la sorprendían. Sus preguntas sobre agricultura demostraban que realmente valoraba su perspectiva. Él era absurdamente culto. Viajó por toda Europa, conocía arte, filosofía, política, historia con una profundidad que dejaba a los otros nobles luciendo superficiales en comparación. Sus opiniones eran desafiantes, nunca simplistas, siempre matizadas. Sus historias envolventes la transportaban a lugares que jamás vería. No hablaba de ella ni pedía detalles íntimos de su vida pasada, respetando su privacidad de una forma que ningún otro hombre había hecho. Hablaba del mundo, de ideas grandes y pequeñas, de descubrimientos científicos recientes, de movimientos artísticos emergentes, de cosas fascinantes. Y escuchaba cuando ella hablaba, realmente escuchaba, no con la mirada vacía de hombres aburridos cumpliendo protocolo social, sino con atención real y concentrada, como si cada palabra de ella importara profundamente. Cuando él reía de una observación inteligente que ella hacía, una risa genuina, cálida, llena de deleite sincero, nada condescendiente, ella se sorprendía sonriendo de vuelta antes de recomponerse bruscamente, recordando que no debería estar disfrutando esto, que debía mantener guardias levantadas. Cenaban juntos todas las noches en el comedor menor, más íntimo que el gran salón de banquetes. Él nunca comía con descuido o exceso, desmontando los estereotipos crueles que ella cargaba inconscientemente. Sus modales en la mesa eran impecables, refinados hasta el más mínimo detalle. Su conversación era fascinante, llena de historias que la mantenían pendiente de cada palabra. Contaba sobre sus viajes con talento narrativo que la atrapaba completamente. Batallas políticas tensas en Viena, donde negoció tratados comerciales delicados que evitaron conflictos armados. Intrigas elaboradas en la corte francesa que casi causaron guerra diplomática, hasta una tormenta violenta en el Mediterráneo que casi destruyó el barco mercante donde estaba inspeccionando inversiones, y cómo la tripulación trabajó unida durante 3 días sin dormir para sobrevivir. Ella se sorprendía haciendo preguntas cada vez más específicas, queriendo saber más detalles, olvidando por largos momentos que se suponía debía mantener distancia emocional y frialdad protectora. Él la observaba cuando ella hablaba, no con lujuria mal disimulada o impaciencia apenas contenida como otros hombres, sino con esa atención devastadora y completa que hace que una mujer se sienta verdaderamente vista, verdaderamente escuchada por primera vez en la vida. Amaranta comenzó a entender lentamente, peligrosamente, por qué las mujeres de la nobleza caían por él, a pesar de su apariencia física que contradecía todos los estándares aristocráticos. No era manipulación barata o trucos seductores ensayados, era simplemente que hacía que las personas, especialmente las mujeres ignoradas por maridos distraídos, se sintieran importantes, interesantes,
valiosas como seres humanos. En un mundo donde las mujeres nobles eran tratadas como decoración silenciosa en bailes o matrices de herederos sin opiniones propias, él la trataba como persona completa con mente brillante y perspectivas que valían ser escuchadas. Pasó el verano entero así, semana tras semana, en esa danza extraña de proximidad respetuosa que nunca cruzaba líneas invisibles. Durante un paseo por los jardines extensos del ducado, jardines que descubrió, sorprendida hasta las lágrimas, que él mandó replantar completamente con sus flores favoritas, después de preguntar discretamente a los criados cuáles prefería, invirtiendo tiempo y recursos considerables solo para hacerla feliz, tropezó con una raíz expuesta y nudosa del antiguo camino de piedras irregulares. Él la sostuvo antes de que cayera, manos firmes y seguras en su cintura, y por un momento que pareció suspendido fuera del tiempo, se quedaron allí demasiado cerca, los cuerpos tocándose a través de las capas de ropa de época. Ella sintió su calor corporal irradiando, algo eléctrico y perturbador que la hizo jadear involuntariamente. Sus ojos se encontraron, sostuvieron la mirada. Por un segundo que pareció eternidad completa, ella pensó que él iba a besarla finalmente. Y se dio cuenta, horrorizada profundamente, que no retrocedería, que tal vez incluso se inclinaría hacia él. Pero Sebastián no besó. Solo preguntó con voz suave si estaba bien, si se lastimó el tobillo. Enderezó con dedos gentiles un mechón rebelde de cabello oscuro que cayó sobre su rostro con una ternura que la desarmó completamente, y continuó la caminata tranquilamente, como si nada trascendental hubiera pasado entre ellos. Pero esa noche, sola en sus aposentos amplios y silenciosos, Amaranta se quedó despierta durante horas mirando fijamente el techo pintado con frescos de ángeles, el cuerpo inquieto y febril, la mente en guerra brutal consigo misma. ¿Cómo podía estar sintiendo esto? ¿Cómo podía estar pensando en él de esta forma cuando juró que nunca, jamás lo haría? ¿Será que todas las otras mujeres de las historias susurradas pasaron por esta misma rendición gradual e inexorable? Esta erosión lenta pero implacable de defensas que parecían impenetrables. Cuando llegó el otoño con sus hojas doradas cayendo, ocurrió el primer gran baile en la corte real desde la boda. Era un evento importante de la aristocracia. Toda la alta sociedad madrileña estaría allí, observando con ojos críticos, juzgando cada detalle, chismoseando sin piedad. Ella eligió un vestido deslumbrante en azul profundo como el cielo nocturno, bordado con hilos de plata que capturaban la luz de los candelabros. Se arregló con cuidado inusual frente al espejo de marco dorado, y se sorprendió, para su confusión y alarma, deseando activamente que él la notara, que aprobara su apariencia, que la mirara de aquella forma especial en que había estado mirando últimamente cuando pensaba que ella no se daba cuenta. Cuando bajó la gran escalinata curva de mármol del ducado, y vio su mirada esperando abajo, en el vestíbulo iluminado por docenas de velas, ese brillo de admiración genuina y asombro que no intentaba ocultar en absoluto, algo cálido y peligroso dentro de ella, se expandió inconteniblemente. En el baile, observó a otras mujeres de la nobleza mirando a su marido con interés mal disimulado y a veces descarado. Algunas incluso se acercaban con sonrisas seductoras calculadas, probando límites, viendo si los rumores antiguos sobre él todavía eran ciertos ahora que estaba casado y supuestamente domesticado. Él era cortés con todas, impecablemente educado, pero distante. No seguía el juego de coqueteo, no devolvía insinuaciones, y cada vez que rechazaba gentilmente un acercamiento femenino, buscaba inmediatamente sus ojos a través del salón lleno de parejas danzantes, como si dijera silenciosamente pero claramente: «¿Viste? Solo tú importas, solo tú».
Ella sentía algo cálido, intenso y posesivo crecer en su pecho, algo que tardó varios minutos en reconocer como orgullo, orgullo fiero y territorial. Este hombre, que otras mujeres claramente deseaban, era su marido, solo suyo. Pero entonces una mujer se acercó diferente de las otras, más peligrosa, Aurelia de Figueroa, hermosa de una forma clásica e intimidante, elegante hasta en el más mínimo gesto, alta y esbelta como las estatuas griegas, con una sonrisa enigmática que cargaba secretos íntimos y memorias compartidas. Se presentó como vieja conocida del duque, y la forma en que tocaba su brazo con familiaridad posesiva, cómo reía de sus chistes con una complicidad que sugería intimidades profundamente compartidas en el pasado, hizo que algo salvaje, primitivo e irracional despertara violentamente en el pecho de Amaranta. Celos, puros, viscerales, intensos, incontrolables. Observó a la mujer, hermosa según todos los estándares, confiada, sofisticada, todo lo que ella debería ser físicamente según las reglas de la aristocracia, y sintió una mezcla tóxica de inseguridad punzante y rabia quemando su garganta. Esa mujer conocía secretos de él, esa mujer ya lo tuvo de formas que ella ni siquiera había imaginado todavía. En los días siguientes al baile, Aurelia comenzó a aparecer en eventos sociales con una frecuencia que no podía ser simple coincidencia. Siempre encontraba formas sutiles, pero efectivas, de estar cerca de Sebastián, de tocar su brazo casualmente, como si tuviera derecho adquirido, de recordar viejos tiempos maravillosos en Florencia, o aquella tarde memorable en los jardines de Versalles, con un tono de voz íntimo que dejaba perfectamente claro que no eran solo amistad platónica. Amaranta observaba desde distancia estratégica, dividida entre orgullo profundamente herido y un miedo creciente que la carcomía por dentro. Después de todo, esa mujer ya lo conquistó una vez. Sabía exactamente cómo seducirlo, conocía sus gustos, sus debilidades. Tal vez era solo cuestión de tiempo hasta que se cansara de la esposa inicialmente reacia y volviera a brazos más experimentados, dispuestos y conocedores. Descubrió a través de chismes susurrados de criados que escuchaba sin querer mientras las doncellas arreglaban su habitación pensando que estaba dormida, que Aurelia de Figueroa era viuda empobrecida de un marqués que murió dejando solo deudas, que tuvo un breve pero intenso romance con el duque años atrás, antes de que él terminara abruptamente sin explicaciones satisfactorias. La mujer nunca aceptó el fin de aquella pasión secreta. Y ahora, viéndolo casado con alguien que claramente al principio lo rechazaba, parecía determinada con ferocidad desesperada a reconquistarlo o, si eso fallaba, destruir el matrimonio por venganza pura. Una noche, después de una cena particularmente tensa en casa de un conde influyente, donde Aurelia monopolizó descaradamente su atención con historias elaboradas e íntimas de cuando viajaron juntos a Venecia y aquella noche mágica en el Teatro de la Scala en Milán, Amaranta hizo algo que no hizo desde la noche de bodas. Lo confrontó con emoción verdadera y sin filtros. ¿Por qué permites que esté tan cerca? ¿Por qué no la apartas definitivamente? Las palabras salieron más agudas, más desesperadas y vulnerables de lo que pretendía, revelando exactamente cuánto le importaba. Sebastián la observó con esa intensidad calma que siempre la desarmaba completamente y respondió con honestidad brutal que no suavizaba nada. Porque no hay nada allí que me interese. Hubo, brevemente, hace muchos años cuando era más joven e ingenuo. Fue vacío, superficial, completamente olvidable. Duró apenas semanas antes de que me diera cuenta de que no había sustancia real, solo apariencia hermosa y conversación hueca. Hizo una pausa, ojos oscuros, fijos intensamente en los de ella.
Pero hay algo profundamente gratificante en saber que te importa lo suficiente como para preguntar con esa desesperación en tu voz, que finalmente no eres indiferente a lo que hago o con quién paso tiempo. La respuesta la dejó sin palabras, completamente expuesta. Se dio cuenta de que había estado mostrando sus sentimientos sin querer, revelando vulnerabilidades que intentaba esconder. Las defensas que construyó tan cuidadosamente durante semanas se estaban desmoronando piedra por piedra, grieta por grieta. Y lo peor, lo más perturbador, él lo sabía, siempre lo supo. Probablemente desde el principio vio a través de cada máscara, cada muro, cada guardia levantada. Algún tiempo después, durante una festividad religiosa en el pueblo cercano al ducado, celebración tradicional de la cosecha con misa seguida de feria popular, donde nobles y plebeyos se mezclaban brevemente, lo vio interactuando con la gente común de una forma que la sorprendió profundamente hasta las lágrimas. No había condescendencia aristocrática, no había distancia calculada. Escuchaba las preocupaciones genuinas de un granjero anciano de manos callosas sobre las malas cosechas recientes. Prometía ayuda concreta con semillas importadas y herramientas nuevas. Anotaba nombres meticulosamente para no olvidar a nadie. Cargaba a un niño pequeño en brazos cuando la madre campesina estaba sobrecargada con compras y otros 3 hijos, haciendo reír al pequeño con muecas graciosas y chistosas. Conversaba largamente con una viuda sobre la pensión que recibía de sus tierras. Aumentaba el valor sustancialmente de inmediato cuando se daba cuenta de que apenas cubría las necesidades más básicas. Amaranta observó desde lejos, apoyada discretamente en un pilar de piedra de la plaza principal, algo cambiando irreversible y profundamente dentro de ella. Este hombre al que la sociedad ridiculizaba cruelmente, al que nobles envidiosos y superficiales llamaban afortunado o manipulador, tenía más bondad genuina y compasión real en un dedo que la mayoría de los aristocráticos hermosos, pero vacíos, que conoció en toda su vida privilegiada. Este era el hombre real detrás de la reputación exagerada, detrás de la apariencia que no encajaba en estándares superficiales de belleza, detrás de todo el chisme malicioso. Y por primera vez, desde que despertó aquellas semanas antes de la boda, con la noticia devastadora que destruyó su vida y sus sueños, sintió algo más allá de resignación amarga o confusión dolorosa. Sintió admiración profunda, respeto genuino, y algo más peligroso, más intenso que no se atrevía a nombrar todavía, porque nombrarlo lo haría demasiado real. Pero Aurelia no se rindió. Por el contrario, intensificó los ataques conforme percibía que el matrimonio se estaba fortaleciendo peligrosamente. Ella arquitectó una trampa cruel y elaborada. Hizo llegar discretamente a manos de Amaranta una carta supuestamente escrita por Sebastián, marcando un encuentro secreto en una propiedad alejada para revivir viejos tiempos, lejos de miradas indiscretas y chismes de la corte. La letra era perfecta. Claramente alguien estudió su caligrafía meticulosamente durante semanas. La firma era convincente hasta en los detalles más pequeños. Los detalles íntimos mencionados sobre lugares que visitaron juntos parecían demasiado reales, demasiado específicos para ser inventados. Amaranta leyó la carta sola en sus aposentos silenciosos y sintió el corazón despedazarse en 1000 pedazos cortantes, todas sus peores sospechas confirmadas de una vez. Él era exactamente como decían los rumores maliciosos, un seductor que coleccionaba mujeres como trofeos, que nunca se satisfacía con una sola, que ahora que la conquistó, gradualmente ya estaba aburrido y volviendo a antiguas amantes más experimentadas. Fue una idiota al creer que podría ser diferente, especial, suficiente para un hombre así.
Las últimas semanas de felicidad frágil fueron mentira elaborada. Todo fue mentira calculada desde el principio. Lo confrontó esa misma noche, invadiendo sus aposentos privados por primera vez desde la boda. Lágrimas de rabia y dolor cayendo sin control que ni siquiera intentaba disimular. Arrojó la carta en su rostro con violencia. ¿Entonces es así? ¿No soy suficiente? ¿Necesitas volver con ella, con esa mujer? Sebastián palideció visiblemente al leer el contenido falso, manos temblando levemente, primera vez que lo veía perder la compostura, calma característica. Tomó la carta, examinó cuidadosamente cada detalle e inmediatamente identificó sutiles diferencias en la caligrafía, pequeñas inconsistencias que ojos no entrenados jamás notarían. Fue hasta su escritorio de caoba antigua. Retiró varias correspondencias reales de cajones organizados. Las colocó lado a lado con la falsa sobre la superficie pulida. Mostró pacientemente las diferencias. La curva sutil de ciertas letras, la presión diferente de la tinta, hasta el papel era de calidad diferente del que él usaba habitualmente. Más importante, mostró su agenda detallada de ese día específico mencionado en la carta. Estaba en reunión prolongada con abogados y banqueros sobre transferencia de propiedades e inversiones considerables a nombre de ella, preparando todo meticulosamente como regalo de cumpleaños que se aproximaba. Había registros oficiales, testigos múltiples, documentos legales sellados. Imposible físicamente estar en dos lugares simultáneamente. La verdad la golpeó como un puñetazo brutal en el estómago. Casi destruyó todo por creer ciegamente en mentiras plantadas cuidadosamente por una rival despechada. Se desplomó en un sillón de terciopelo, sollozando sin control, no solo de alivio, sino de vergüenza profunda y dolor. ¿Cómo pudo dudar de él después de todo lo que demostraba diariamente? Sebastián se arrodilló frente a ella, gesto sorprendente y humilde de un duque orgulloso, y sostuvo sus manos temblorosas con gentileza. No había rabia en su voz, solo tristeza cansada. «Sé quién hizo esto», dijo en voz baja pero firme, «y sé exactamente por qué, pero no te voy a pedir que confíes ciegamente en mí sin pruebas. Voy a probar que puedes confiar». En los días siguientes, discretamente pero eficientemente, expuso a Aurelia de Figueroa ante un círculo restringido de nobles influyentes. Presentó no solo esta falsificación elaborada, sino evidencias documentadas de otras manipulaciones que ella intentó en el pasado, rumores falsos, plantados estratégicamente, cartas interceptadas ilegalmente, hasta intento documentado de sobornar criados para espiar conversaciones privadas. La mujer fue sutil, pero definitivamente expulsada de los círculos sociales de prestigio, su reputación arruinada sin necesidad de escándalo público ruidoso. Sebastián protegió a su esposa sin alarde teatral, sin exigir gratitud emocional, sin transformar esto en deuda que ella debiera pagar. Simplemente hizo lo que necesitaba hacerse y no mencionó más el asunto. La noche siguiente a ese incidente doloroso, después de cenar en silencio, cargado de emociones no dichas y miradas significativas, Amaranta fue hasta la habitación de él. Era la primera vez desde la noche de bodas que cruzaba voluntariamente esa puerta conectora. Tocó la puerta de madera tallada, corazón disparado, manos sudorosas. Cuando él abrió, sorprendido y claramente preocupado de que algo estuviera mal, ella solo dijo con voz ronca de emoción contenida: «Estaba equivocada. Sobre todo, sobre ti, sobre nosotros, sobre lo que siento». Y lo besó. No era un beso tímido o vacilante de mujer cumpliendo obligación matrimonial. Eran meses enteros de resistencia desvaneciéndose completamente, muros que construyó piedra por piedra, desmoronándose de una vez. Verdad finalmente admitida sin reservas ni guardias. Era ella eligiendo,
Finalmente, genuinamente, libremente. Sebastián respondió con una mezcla devastadora de ternura profunda y pasión largamente contenida que la hizo temblar de pies a cabeza. Y cuando susurró, «¿Estás segura? ¿Completamente segura?», contra sus labios con voz quebrada, cuando se dio cuenta de que incluso ahora le estaba dando oportunidad de retroceder sin presión, fue eso precisamente lo que rompió las últimas barreras defensivas. Cuando finalmente se entregaron mutuamente, ella descubrió que el amor verdadero transforma absolutamente todo. Cada toque llevaba significado más allá de lo meramente físico. Era promesa, era elección consciente, era rendición mutua y vulnerable. Cada susurro en la oscuridad íntima no era solo sonido, era vulnerabilidad compartida, secretos revelados. Cada momento no era solo placer corporal transitorio, sino conexión profunda de almas que finalmente se reconocían a pesar de todos los obstáculos sociales. Por primera vez en la vida entendió la diferencia devastadora entre atracción superficial basada en apariencia física y deseo profundo basado en quién es realmente una persona en su esencia. Y supo con certeza absoluta que la llenó completamente, que nunca más iba a querer volver atrás a la superficialidad vacía que valoraba antes. En los meses siguientes, la relación se transformó completamente. No eran solo amantes que compartían cama, eran socios que compartían vida entera, confidentes que compartían miedos más oscuros, cómplices que compartían sueños más imposibles. Ella asumió papel cada vez más activo en la gestión del ducado, y Sebastián no solo permitía, sino valoraba profundamente cada opinión de ella, implementaba sus ideas inteligentes sobre administración de las tierras y bienestar de los vasallos. La trataba como igual absoluta en todas las decisiones importantes. Cuando nobles envidiosos hacían comentarios maliciosos sobre su apariencia en eventos sociales de la aristocracia, y algunos todavía lo hacían, incapaces de aceptar que una mujer hermosa pudiera genuinamente desear a un hombre que no encajaba en estándares estéticos, ella los enfrentaba con una ferocidad protectora que la sorprendía hasta a ella misma. Defendía a su marido con un orgullo feroz que no admitía contradicción o duda. Ya no sentía vergüenza de estar a su lado. Sentía privilegio inconmensurable. Este hombre extraordinario la eligió a ella, y ella finalmente, lo eligió a él de vuelta. Pero cuando el invierno se instaló con sus noches largas, la felicidad frágil que construyeron fue amenazada de forma inesperada. Mientras buscaba un libro específico de poesía que él mencionó durante el desayuno, queriendo sorprenderlo leyendo y discutiendo, entró a los aposentos privados de él. Un cajón del escritorio antiguo estaba entreabierto. Probablemente olvidó cerrarlo con prisa. Dentro, entre documentos organizados meticulosamente, había un sobre con sello oficial, tinta roja de abogados. Ella no pretendía invadir su privacidad, pero algo en el sello la hizo pausar. Abrió con manos temblorosas. Era una cláusula en el testamento del difunto padre de Sebastián, escrita en lenguaje jurídico formal y frío. Exigía que el duque produjera un heredero legítimo dentro de determinado plazo del fallecimiento del padre, o el ducado sería automáticamente transferido a un primo distante. La fecha del fallecimiento del padre estaba allí en tinta negra. La fecha límite estaba circulada en tinta roja alarmante. El plazo se aproximaba rápidamente. Sintió el mundo desmoronarse alrededor, paredes girando vertiginosamente. Todo tenía sentido ahora de una forma horrible, clara, devastadora. Su paciencia estudiada,
la gentileza calculada, la seducción gradual tan perfecta que pareció completamente natural. No podía forzarla la primera noche porque eso no garantizaría concepción. Mujer aterrorizada no queda embarazada fácilmente. Necesitaba que se enamorara genuinamente, que se entregara voluntariamente, que realmente lo deseara, para maximizar posibilidades de concebir rápidamente. Fue todo estrategia elaborada desde el principio. Una manipulación magistral, paso a paso calculado, disfrazada de romance genuino. Fue solo otra pieza en su juego, excepto que esta vez había un ducado entero en juego, generaciones de legado aristocrático, fortuna inmensa. Por supuesto que haría cualquier cosa. Por supuesto que sería paciente, gentil, perfecto. Había todo por perder. Volvió a sus aposentos tambaleándose, el documento apretado en manos temblorosas, náusea subiendo por su garganta. Todas esas semanas creyendo ingenuamente que era especial, que él la amaba genuinamente, que la había elegido por quien era y no por lo que podía hacer por él. Idiota, idiota patética e ingenua. Era exactamente lo que temía ser desde el principio. Mercancía comprada, matriz reproductora con título elegante. Lo confrontó esa misma noche, invadiendo la cena privada, arrojando el documento sobre la mesa de caoba con tanta fuerza que las copas de cristal temblaron peligrosamente. Entonces, ¿era solo eso? Todo el tiempo. Necesitabas un heredero y yo era la idiota conveniente, obligada a quedarse casada, que podías moldear y manipular hasta cumplir la función reproductora. Su voz se quebró, pero continuó, furia sosteniendo palabras. ¿Cuánto tiempo planeaste esto meticulosamente? Cada palabra gentil, cada gesto respetuoso, cada momento de supuesta vulnerabilidad, todo calculado fríamente para hacerme caer en la trampa. Sebastián no negó. Ese fue el golpe más doloroso. No intentó mentir o minimizar. Palideció visiblemente, se levantó lentamente, se admitió con voz baja. La cláusula existe. Sí, había presión inmensa sobre mí. Perder el ducado significaría perder todo lo que mi familia construyó por generaciones, dejar cientos de vasallos sin protección, destruir alianzas políticas que mantienen paz regional. Cada palabra era un cuchillo. Amaranta sintió lágrimas quemando. Se negó a dejarlas caer. No iba a llorar frente a él de nuevo. No le iba a dar esa satisfacción. Pero entonces Sebastián hizo algo completamente inesperado. Caminó hasta un cuadro grande en la pared. Retrato de su padre en armadura de gala. Retiró el cuadro con cuidado, revelando una caja fuerte empotrada en la pared que ella nunca supo que existía. Abrió con una combinación rápida, manos firmes a pesar de la tensión visible en todo su cuerpo. Retiró un sobre grueso, sellado con múltiples sellos de abogados, cintas legales todavía intactas. La fecha en el sello, meses atrás. Colocó el sobre la mesa entre ellos con cuidado reverente. «Ábrelo», dijo simplemente. Con manos temblorosas, rompió los sellos múltiples. Dentro había un documento legal extenso, redactado en lenguaje formal pero claro. Era una renuncia formal e irrevocable al ducado de Almodóvar, preparada para ser entregada a Fernando de Montoya, el primo heredero, en caso de que el plazo expirara sin heredero. El documento declaraba oficialmente que Sebastián elegía abdicar voluntariamente de su título, sus tierras, su fortuna, todos los derechos y privilegios asociados en favor de preservar la integridad y elección libre de su matrimonio con Amaranta de Villaseñor. Había cláusulas específicas garantizando que su esposa no perdería nada. Propiedades transferidas a su nombre, renta vitalicia generosa, protección legal completa. Él perdería todo, ella quedaría segura. Las firmas estaban todas allí. Abogados principales, testigos múltiples, hasta un representante del rey que autenticó el documento oficialmente. Todo legal, vinculante, irrevocable una vez activado.
Y la fecha la hizo soltar un sonido estrangulado entre risa histérica y sollozo. Fue preparado poco tiempo después de esa primera noche que pasaron juntos tras la reconciliación del incidente con la carta falsa, antes de que ella se diera cuenta de que lo amaba, cuando él ya había decidido silenciosamente que la amaba lo suficiente como para sacrificar literalmente todo. «Preparé esto cuando me di cuenta de que te amaba de verdad», dijo Sebastián, voz ronca, quebrando finalmente su compostura calma característica. Había lágrimas en sus ojos ahora, primera vez que lo veía llorar. «Y cuando me di cuenta de que jamás podría vivir conmigo mismo si te presionaba de cualquier forma, si te hacía sentir que eras solo un medio para un fin, una herramienta útil. Prefiero perder todo, el ducado, el título, la riqueza, el nombre de mi familia, generaciones de legado, a forzarte a algo que no quieres con cada fibra de tu ser». Respiró profundo, temblando. «Sí, cuando te elegí para casarme, la cláusula pesaba en mi mente. No voy a mentir sobre eso. Pero en el momento en que te conocí verdaderamente, en que vi quién eras más allá de la transacción financiera, todo cambió radicalmente. Y cuando me di cuenta de que me estaba enamorando, amor real, no estrategia, tomé esta decisión. Nunca fue sobre el heredero, nunca, fue siempre sobre ti, sobre darnos una oportunidad real sin presiones, sin manipulaciones, sin obligaciones». Amaranta leyó y releyó el documento, verificó cada sello, cada firma, cada fecha. Todo verdadero, todo legal. Estaba dispuesto a perder su legado, su identidad social, todo lo que lo definía ante los ojos del mundo aristocrático, por ella. La prueba estaba allí, imposible de negar o racionalizar. Meses atrás, cuando ella todavía luchaba contra sus propios sentimientos, cuando todavía resistía, él ya había hecho esta elección imposible. Se desplomó en la silla más cercana, sollozando sin control, no de tristeza o rabia, sino de un alivio y amor tan intensos que dolían físicamente. Sebastián se arrodilló a su lado, sin intentar tocar, solo presente, esperando. A través de las lágrimas logró decir: «Ibas a perder todo y no me contaste, porque si te contaba, sentirías obligación de darme un heredero para salvar el ducado. Y no quería eso. No quería que me eligieras por lástima o gratitud o responsabilidad. Quiero que me elijas porque me amas, o que no me elijas de ninguna forma. Ambas son válidas. Ambas son tu elección libre». Fue esa rendición total, esa vulnerabilidad absoluta, ese sacrificio preparado en silencio, sin expectativa de reconocimiento o recompensa, lo que finalmente destruyó las últimas reservas de duda. Lo jaló cerca, besó con una desesperación que era mitad dolor, mitad alegría. «Te amo», susurró contra sus labios. «Te amo. No al ducado, no al título, no a la seguridad financiera, a ti, al hombre que es gentil con niños y viudas». Meses después, cuando la primavera cubrió de oro las colinas andaluzas, Amaranta descansaba en brazos de Sebastián. Llevaba en su vientre su primer hijo, fruto del amor, no de la obligación. Él la miró sonriendo y preguntó en voz baja: «¿Te arrepientes de algo?». Ella acarició su rostro y respondió: «De haberte juzgado antes de conocerte todos los días, pero de casarme contigo». Colocó su mano sobre su vientre. «Ni en 1000 vidas. Fue el comienzo de todo. Gracias por compartir conmigo este momento. Te pido con cariño que dejes tu like para apoyar nuestro trabajo, y si aún no estás suscrito a Cuentos de Amor de Época, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna historia como esta. Para marcar tu presencia, escribe en los comentarios la palabra vida. Nos encanta saber quiénes nos acompañan hasta el último segundo. Muchas gracias por estar aquí y que Dios te bendiga siempre.